La historia comienza en una calle silenciosa de Leipzig, Alemania. Ninguno de los vecinos imaginaba que, tras una ventana de un modesto apartamento de 3 habitaciones, un adolescente estaba construyendo uno de los imperios de narcotráfico más grandes de Europa. No había armas, ni carteles, ni matones en motocicleta, solo un ordenador, una conexión estable a Internet y una mente brillante y peligrosa. Su nombre era Maximilian Schmidt, pero en la red oscura todos lo conocían como Shiny_Flakes. Maximilian no era un criminal común, no tenía antecedentes, no pertenecía a ninguna organización, no venía de un entorno marginal. Era un adolescente tímido, introvertido, obsesionado con la tecnología y con una habilidad extraordinaria para moverse en las sombras digitales. Mientras otros chicos de su edad pasaban horas jugando videojuegos, él estudiaba foros de hacking, redes cifradas y métodos de pago imposibles de rastrear. A los 18 años, ya sabía algo que la mayoría de adultos aún no comprendía. El poder no siempre se obtiene a punta de pistola. A veces, basta con saber moverse donde nadie mira. En 2013, la Darknet vivía un auge silencioso. Plataformas clandestinas como Silk Road habían demostrado que era posible crear verdaderos mercados ilegales en la red, donde drogas, armas y documentos falsos se compraban con criptomonedas sin dejar rastro. Maximilian lo entendió rápido. Pero, a diferencia de otros, él no quería ser un simple vendedor. Quería construir su propio imperio. Y lo hizo. Desde su habitación diseñó Shiny Flakes, un marketplace digital con un nivel de eficiencia que humillaba a las mafias tradicionales. No había intermediarios, ni violencia, ni jerarquías criminales. Solo un sitio perfectamente estructurado, donde los usuarios hacían pedidos como si estuvieran comprando en Amazon. Los pagos se realizaban en Bitcoin y la mercancía se enviaba en sobres perfectamente camuflados a través del sistema postal alemán. El Estado trabajaba, sin saberlo, como cómplice logístico de uno de los mayores negocios de drogas del continente. La primera venta fue pequeña, unos cuantos gramos de marihuana enviados en un sobre corriente. Un experimento para probar el sistema. Funcionó. Y con esa confirmación, Maximilian comenzó a perfeccionar cada detalle. Programó automatizaciones, inventó métodos para ofuscar direcciones y reforzó la seguridad del servidor. A medida que mejoraba la experiencia de compra, los clientes aumentaban, y con ellos, el dinero. En cuestión de meses, Shiny Flakes pasó de ser un experimento adolescente a una operación millonaria. Pero lo que más sorprendió a las autoridades fue la frialdad con la que lo hizo. No tenía socios, ni equipo de seguridad, ni colaboradores. Todo el negocio lo controlaba él solo. Pesaba, empaquetaba, enviaba y administraba miles de pedidos semanales desde su habitación. Se convirtió, sin disparar una bala, en uno de los mayores traficantes de Europa, y nadie lo sospechaba. Sus vecinos veían a un chico normal que salía poco de casa. Sus padres pensaban que pasaba demasiado tiempo frente al ordenador. Nadie imaginaba que esa habitación era la sede central de un imperio clandestino. Mientras tanto, en la Darknet, su reputación crecía como la de una leyenda. Shiny Flakes no solo era confiable, también era rápido. Su plataforma se llenó de reseñas positivas, como si se tratara de una tienda legal. Muchos consumidores nunca supieron que detrás de la pantalla no había una red internacional, sino un único adolescente de rostro pálido y expresión tranquila. Maximilian sabía que la clave no era solo vender drogas, sino parecer intocable. Para eso, ocultó sus rastros digitales con precisión quirúrgica. Usaba servidores extranjeros, redes cifradas y técnicas de anonimato tan avanzadas que incluso los agentes especializados tuvieron dificultades para seguirle el rastro. Pero su mayor arma no fue la tecnología. Fue el subestimar que los adultos, y sobre todo las autoridades, nunca imaginarían que un chico de 18 años podía operar algo así. A finales de 2014 ya movía decenas de kilos de cocaína, LSD, marihuana y éxtasis cada semana. El dinero se acumulaba en cuentas de criptomonedas que él controlaba con frialdad matemática. No gastaba en lujos ostentosos, no conducía autos caros, no llamaba la atención. Y fue precisamente eso
lo que le permitió pasar desapercibido tanto tiempo. Mientras los carteles tradicionales luchaban entre sí, Shiny Flakes crecía en silencio, protegido por su anonimato. Pero toda historia que brilla demasiado acaba atrayendo sombras. La policía alemana empezó a notar un aumento inusual en la circulación de paquetes postales relacionados con drogas. Era un patrón demasiado perfecto para ser casualidad. Y aunque Maximilian se creía invisible, estaba dejando huellas que pronto se convertirían en el hilo que lo llevaría a la caída. Antes de continuar, si este tipo de historias te atrapa, donde un adolescente común se convierte en el protagonista de uno de los mayores casos criminales digitales de la historia, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Aquí, en La Clave del Enigma, desentrañamos los secretos que muchos prefieren enterrar. El éxito de Shiny Flakes no fue un accidente. Fue el resultado de una combinación peligrosa: inteligencia técnica, frialdad emocional y un sistema que simplemente no estaba preparado para enfrentarse a alguien como Maximilian Schmid. Mientras la policía seguía enfocada en los carteles tradicionales, los que usan pistolas, túneles, aviones y mulas humanas, un adolescente construía un modelo de narcotráfico que no necesitaba de nada de eso: ni violencia, ni fronteras, ni intermediarios. En su habitación, Maximilian desarrolló lo que muchos expertos en seguridad describirían después como el Amazon Prime de las drogas. Su sistema de pedidos era impecable. El cliente ingresaba a la página a través de la red Tor, seleccionaba el producto deseado: marihuana, cocaína, LSD, anfetaminas, MDMA, pagaba en Bitcoin y recibía el paquete por correo ordinario. Sin intermediarios, sin contacto humano, sin riesgo visible. Era tan eficiente que muchos usuarios afirmaban que comprar en Shiny Flakes era más fácil que pedir una pizza. Lo que pocos sabían es que toda esa maquinaria era controlada por una sola persona. Maximilian pesaba la droga, la empaquetaba, imprimía las etiquetas y las depositaba él mismo en buzones cercanos. A veces en bicicleta, otras a pie. Nadie lo miraba dos veces. ¿Quién sospecharía de un adolescente con mochila? Ni siquiera los carteros sabían lo que estaban transportando. Sin saberlo, el sistema postal alemán se había convertido en su red de distribución más efectiva. Los ingresos eran descomunales. En poco más de un año, Maximilian movió más de 4 toneladas de drogas y acumuló millones en criptomonedas. Su operación era tan sofisticada que incluso incluía un sistema de atención al cliente, mensajes automáticos, números de seguimiento, políticas de reembolso si el paquete no llegaba. En los foros de la Darknet, Shiny Flakes se convirtió en sinónimo de eficiencia y confianza. Lo que para muchos era un delito, para otros parecía un negocio legítimo en un mercado paralelo. Pero toda perfección tiene grietas, y Maximilian no fue la excepción. El volumen de paquetes creció tanto que inevitablemente empezó a llamar la atención. Algunos sobres fueron interceptados al azar por los servicios aduaneros. El patrón era demasiado preciso, demasiado limpio. Todos venían del mismo sector de Leipzig. Nadie sabía aún quién estaba detrás, pero estaba claro que se trataba de algo grande. Los agentes de narcóticos comenzaron una investigación silenciosa. No tenían un rostro, ni una identidad, pero tenían algo aún más valioso: un rastro. Analizaron las rutas postales, los pesos de los paquetes, las fechas de envío. Un algoritmo comenzó a detectar un comportamiento repetitivo, y detrás de cada comportamiento repetitivo hay una mano que lo produce. Mientras tanto, Maximilian seguía expandiéndose. Mejoró la seguridad del sitio, reforzó los servidores y diversificó sus métodos para mover el dinero. Usó mezcladores de criptomonedas para ocultar el origen de los fondos, empleó direcciones falsas y creaba cuentas ficticias con una facilidad que desconcertaría incluso a los investigadores más experimentados. Pero con cada capa de sofisticación también crecía su confianza. Y esa confianza, lentamente, se convertiría en su peor enemiga. En los meses siguientes, el flujo de paquetes alcanzó un volumen que ninguna red clandestina había logrado con tan poca infraestructura. Lo que para él era eficiencia,
Para las autoridades era una anomalía estadística. Las aduanas comenzaron a retener más paquetes sospechosos, y las pruebas confirmaron lo que temían. Contenían drogas de alta pureza, empaquetadas con precisión quirúrgica. No era trabajo de amateurs. Lo que Maximilian no sabía es que mientras él celebraba su anonimato, ya estaba en el radar de las fuerzas especiales alemanas. Su página, aunque bien protegida, tenía puntos débiles. Algunas direcciones IP, pequeños descuidos, fragmentos de información que, al principio, no parecían importantes, pero en conjunto formaban un mapa. Un mapa que, poco a poco, apuntaba directamente a su apartamento. Los investigadores sabían que no podían arrestarlo sin pruebas sólidas. El caso debía ser impecable. Un imperio digital construido por un adolescente no era algo que se viera todos los días. Cualquier error en el procedimiento podía desmoronar toda la operación. Así que comenzaron a trabajar en silencio. No hubo redadas espectaculares ni persecuciones cinematográficas. Solo vigilancia paciente. Interceptaron paquetes, analizaron huellas, monitorearon movimientos financieros. El cerco se estrechaba, milímetro a milímetro. Pero Maximilian, lejos de detenerse, subió la apuesta. Su reputación era tan alta que comenzó a vender volúmenes mayores. Mientras tanto, en su habitación, la pila de cajas, sobres y básculas crecía como una pequeña fábrica clandestina. Cada nuevo pedido era un paso más hacia su propia caída. Lo más inquietante es que él mismo no veía venir el peligro. Había construido un mundo en el que se sentía invulnerable. Sabía más de redes cifradas que la mayoría de policías, conocía los huecos del sistema postal y confiaba en su discreción. Pero no entendía que el error más peligroso no está en la tecnología, sino en las personas. En silencio, los agentes preparaban el golpe final. Y cuando la red invisible que él mismo había tejido comenzó a cerrarse sobre él, ni siquiera se dio cuenta. La caída no llegaría con un tiroteo, ni con sirenas rompiendo la madrugada. Llegaría con un simple golpe en la puerta. La mañana en que todo se derrumbó no tuvo nada de espectacular. No hubo persecuciones, ni disparos, ni helicópteros. Solo un portazo seco y el sonido inconfundible de botas entrando a un apartamento que hasta ese momento había pasado desapercibido. Los agentes de la policía alemana entraron sin resistencia. Maximilian estaba frente a su ordenador, como siempre. No intentó escapar. No hubo drama. Solo una mirada fría, vacía, casi indiferente. Como si en el fondo supiera que ese momento tenía que llegar tarde o temprano. El registro de su habitación dejó a los investigadores sin palabras. Bolsas de drogas perfectamente organizadas por tipo y cantidad. Sobres listos para ser enviados, etiquetas postales, básculas de precisión, manuales impresos, libretas con apuntes. No había lujo ni ostentación. No había mansiones ni coches deportivos. Solo un centro de operaciones impecablemente ordenado que hasta ese instante había manejado millones de euros en el mercado ilegal. Todo en silencio. Todo en solitario. Mientras el equipo forense confiscaba su ordenador y sus dispositivos, los agentes comenzaron a entender la magnitud real de lo que aquel adolescente había construido. Había diseñado un sistema que no necesitaba sicarios, ni rutas clandestinas, ni sobornos. Había demostrado que, en la era digital, el poder criminal no depende de ejércitos, sino de conocimiento. Y eso fue lo que más inquietó a las autoridades. La facilidad con la que alguien tan joven había puesto en jaque a todo un sistema. La investigación reveló que Maximilian había movido toneladas de drogas y millones en criptomonedas desde esa misma habitación. Lo había hecho todo solo, sin cómplices, sin contactos con mafias, sin levantar sospechas. Los carteros transportaban sus productos todos los días sin saberlo, y sus clientes, en distintos países, lo consideraban casi un mito. En la Darknet, Shiny Flakes se había convertido en leyenda. Pero la leyenda no duró mucho más. Tras su detención, los medios se abalanzaron sobre la historia. La imagen del adolescente de rostro pálido, que había levantado un imperio criminal desde su habitación, recorrió el mundo. Titulares hablaban de el Pablo Escobar digital, el capo adolescente
o el niño que venció al sistema. Pero la realidad era más cruda. Detrás de esa figura había un chico que nunca entendió del todo la dimensión de lo que había hecho. Durante los interrogatorios, Maximilian se mostró calmado, casi distante. Admitió la mayor parte de sus actos sin necesidad de presiones. Era como si estuviera contando cómo había construido un proyecto escolar. Para él, todo era un juego de lógica, una serie de pasos bien ejecutados. Su falta de remordimiento no era maldad, era desconexión. Había pasado tanto tiempo en el mundo digital que olvidó que lo que enviaba no eran simples paquetes, eran drogas que alimentaban un mercado real con víctimas reales. En 2015 fue condenado a 7 años de prisión en un centro juvenil. Las autoridades encontraron cerca de 4 toneladas de drogas y más de 4 millones de euros en bitcoins. Pero su historia no terminó con la sentencia. Años después de su detención, algunos de los bitcoins incautados seguían sin ser accesibles. Parte del dinero se perdió para siempre en el laberinto cifrado de la red. Y lo más inquietante fue lo que vino después. Tras su liberación, Maximilian volvió a aparecer en el radar policial, no como un capo, sino como alguien que no supo, o no quiso, dejar atrás el mundo que construyó. Su caso inspiró documentales, debates sobre la eficacia de las leyes en la era digital y un sinfín de teorías sobre cuántos Shiny Flakes podrían estar operando ahora mismo, en silencio, en cualquier parte del mundo. Para muchos expertos, su historia marcó un punto de quiebre. Hasta entonces, el narcotráfico había estado ligado a violencia, armas, organizaciones jerárquicas y fronteras físicas. Shiny Flakes demostró que ya no hacía falta nada de eso. Un solo joven, con conocimiento técnico y acceso a Internet, podía levantar un imperio que rivalizara con los carteles, un imperio sin rostro, sin territorio, sin balas, y por eso mismo, mucho más difícil de destruir. Hoy, cuando se habla de seguridad en la Darknet, su nombre aparece como una advertencia. Su historia no solo cambió la forma en que la policía persigue el crimen digital, también cambió la manera en que los gobiernos entienden el poder de un solo individuo. Lo más aterrador no es lo que hizo, sino lo fácil que fue hacerlo. Porque en la era de la hiperconectividad, un adolescente con un teclado puede convertirse en un imperio. Y mientras las autoridades corren para alcanzar al presente, el futuro ya está escribiendo su próxima historia, en silencio, detrás de una pantalla. Si este tipo de historias reales te fascina y quieres descubrir más casos que revelan cómo el poder criminal ha cambiado para siempre, suscríbete a La Clave del Enigma. Lo que hoy es una historia, mañana puede ser un nuevo imperio digital naciendo sin que nadie lo note. El eco de Shiny Flakes no desapareció con su arresto. Simplemente se desvaneció entre las sombras de Internet. Y en esas sombras siempre hay alguien más escribiendo el próximo capítulo.